Muy bien, grabación proceso. Shabbat Shalom, Javerim, a todos los que están aquí hasta ahora conectados y a todos los que nos vayan a ver en diferido también, como siempre lo decimos, que ese Shalom que sobrepasa todo entendimiento nos llene siempre, ¿no? Sobre todo en este día Shabbat para fortalecernos para toda la semana. Vamos a ir directo al grano. Ya saben que hemos llegado a la frontera de la mitzvah 170. Hemos estado hablando que los levitas no debían tener parte y recuerden que la idea general que hemos estado viendo, y sinceramente yo estoy aprendiendo mucho en ello, en el ejercicio de compartir, estoy viendo definitivamente el fondo, ¿no? El fondo de las mitzvot dadas a los levitas, y estamos haciendo entonces el paralelo con lo que es el sacerdocio, en nuestro caso, el estado de libertad que nos ha dado Mashiach. Y efectivamente, pues en la última oportunidad hablamos un poco de este tema de los bienes, las pertenencias materiales y toda esta cuestión. Ok, entonces vamos a ir a la mitzvah 171 y seguimos un poco en la misma tónica. Esta mitzvah 171 dice: es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no tirar el cabello de la cabeza por los muertos, conforme el camino que hacen los sichlim. En este caso serían como los que no tienen discernimiento. Es una palabra, una variante que usa Maimónides aquí. Y la fuente de esta mitzvah se encuentra en Deuteronomio 14:1, que ya lo tengo aquí. Y empieza diciendo que este es uno de mis versos favoritos entre muchos que hay, pero me gusta mucho cómo suena este, que dice: Banim atem la Hashem Elohechem. Dice: hijos son ustedes de Hashem su Elohim. Entonces dice: Lotit godedu velotasimu korha bein einechem lametz. No se van a sajar, hacerse laceraciones o sajaduras, y no van a poner korha. Aquí la palabra clave es korha, que es una especie de peladura. Y por eso se habla en esta mitzvah de tirar el cabello de la cabeza. Y sí, efectivamente esto se repite en Levítico 21:5. Lo yikreja korja berosham. Okay, o lo yikreju, según como se lea. Lo yikreju korja berosham. Creo que hay un error ortográfico aquí. Dice: ellos no se harán korja, o sea, peladura. La palabra korja tiene que ver con peladura. Y sí, en este caso, por ejemplo, estuve revisando aquí en nuestra concordancia estrella, fuera de la Torá, si era posible sustentar que la corja o la peladura o tirarse el cabello era algo asociado realmente al lamento, a una pérdida o lo que sea. Y sí, efectivamente, vamos a ver, por ejemplo, varios pasajes de Isaías, sobre todo. Isaías, por ejemplo, capítulo 3, versículo 24. Ustedes pueden ir checando por ahí o anotando si quieren. Y efectivamente ahí tenemos la palabra korja, y en el contexto efectivamente de una cosa muy catastrófica, ¿no? Que ha pasado algo muy malo, y está diciéndome: en lugar del perfume lo que va a haber es hedor, en lugar de ceñirse lo que va a haber es ropa rapada, en lugar de una obra labrada va a ser es una peladura. O sea, está mostrando como los contrastes, ¿no? Pero todavía es más claro en Isaías 15:2, cuando dice: Allah Bait Dibón Hamot Leveji. Dice: va a subir esta casa, y Dibón y todos los lugares altos, en llanto, por Nebo, por Meidbal Moab, van a hacer lamentación, en toda su cabeza habrá corja, y toda su barba estará como destrozada, ¿no? Y efectivamente también Isaías 22:12 vuelve a hablar el tema del lamento y la corja. Y así sucesivamente. También Jeremías 47:5 habla, dice que viene la corja a Gaza, y se va a quedar en silencio Ashkelon, el resto de su valle, hasta cuándo van a estarse sajando. Es una expresión, repito, muy típica de los duelos, muy típica de las naciones cuando hacían lamentación. Entonces, volvemos al tema. A ver, es aquí donde es importante ver cómo funciona, ¿no? Porque esta mitzvah ya no es que esté hablando específicamente de los sacerdotes. Aquí acierta muy bien Maimónides al decir: en la cual nosotros hemos sido advertidos, no solo ya los levitas, porque en los mandamientos anteriores hemos estado hablando de toda la tribu de Leví, por ejemplo, toda la tribu de Leví, o si no, el Cohen Gadol, el Cohen Gadol. En cambio, aquí en la 171 está hablando de nosotros.
Entonces, sí, efectivamente está hablando literalmente de no arrancarnos el cabello por muerto, pero también tenemos evidentemente que ver el fondo. El fondo es qué es lo que está detrás de esa acción. Estamos hablando de un dolor profundo, repito, que es el que se muera una persona, un familiar. Eso también lo hemos hablado en el mismo contexto del Cohen Gadol, ¿se acuerdan? Que veíamos que inclusive hasta fuera su propia hijo o lo que sea, no tenía ni siquiera permitido salir o ir a tocarlo o abrazarlo, y si se moría la esposa al lado se tenía que apartar automáticamente. Todo eso lo hemos estado estudiando. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay como ciertas mitzvot que van más allá del campo de los Kohanim, de los libres entre los libres, y se van conectando con el resto del pueblo. Entonces, lo que tenemos que tener clarísimo, como ya lo he dicho muchas veces, es que este pequeño grupo de la tribu de Leví representaba lo que debía ser todo el pueblo. Pero al mismo tiempo estamos dándonos cuenta que muchas de esas mitzvot que tenía la tribu de Leví también se van extendiendo progresivamente al resto de la nación. Y eso guardando, repito, el fondo, no la parte superficial. Porque, bueno, a esta altura diría yo que a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir arrancarse los cabellos por el dolor, digo yo. Pero resulta que, como Dios sabe que somos tan diferentes, yo no puedo hablar partiendo de lo normal, que uno diga normal, cada quien tiene su traza de normalidad, pero Dios sí sabe, ¿no? Entonces, de repente, ninguno de los que estamos aquí nos imaginamos arrancándonos los cabellos por un muerto, pero de pronto un familiar tuyo sí, un hermano de otro lugar sí, y entonces te vas a acordar de este mandamiento y vas a decir dentro de ti, sabes que Dios tenía razón, y ahora entiendo por qué lo dice. Y esto es algo que también es importante que todos tengamos presente. Muchas mitzvot, tal vez ni siquiera nos veamos nosotros, como una vez lo dije, bueno, a mí me da igual que digan prohibido fumar, prohibido beber, prohibido qué cosa, porque a mí nunca me ha pasado por la mente eso. Pero la mitzvah tiene que estar ahí. Obviamente, porque no soy yo solo en el mundo, y hay cualquier cantidad de personas, ¿no? Y es importante que se sepa que ahí no se puede o que esto no se debe. Entonces, con esa comparación digo lo mismo. Puede ser que a ninguno de nosotros aquí nos pase por la cabeza arrancarnos los cabellos literalmente, pero puede ser que a alguien conocido, a alguien cercano, sí. Y aquí está la mitzvah, entonces, para apoyarnos en la escritura y mostrarle a esa persona que se vea sumergida en un dolor de estos y decirle, stop, tienes que parar, esto no puede ser. Y esto es importante porque aquí estamos hablando de muertos, pero hablar de muerto es una palabra representativa. Aquí tenemos que hablar, repito, de todas las circunstancias que se comparen con ello. Porque, a ver, por ejemplo, en la Biblia no te habla específicamente o tan a menudo de lo que es el estrés o lo que es una depresión. Sí que se puede percibir en algunos personajes que han experimentado, y hoy a la luz de los términos modernos pudiéramos pensar que estaban deprimidos o lo que sea, pero resulta que es que cuando la Torá habla de sucesos como este, está englobando todos los demás escenarios que se puedan comparar. La pérdida, repito, de una persona cercana, un familiar, un amigo, representa el máximo dolor que puede de pronto experimentar una persona. Pero eso no significa que si no se ha muerto nadie, tal vez no está experimentando ese nivel de dolor. Seguro que sí. De pronto una persona deprimida o que le ha ido mal en el trabajo o que ha perdido todo, puede estar sintiendo una pérdida comparable con la de una persona fallecida. Entonces, ¿qué pasa? Que este mandamiento no nos vamos a quedar en la literalidad allí. Ah, bueno, como habla arrancarse los pelos por muerto, entonces sí me los puedo arrancar cuando esté en otro estado de ánimo. No, es lógico, ¿no? Esto no tendría yo ni que decirlo, pero por si acaso lo digo, para que todos estemos despiertos, ¿no? Sepamos que el mandamiento es una cápsula que abrimos y que ella tiene o encierra un campo amplio de escenarios, ¿no? Entonces, volviendo al tema, una vez más estamos aprendiendo una gran lección.
yo no puedo hacerme daño, ni físico, ni mucho menos emocional, por una pérdida. Así es como sonaría a nivel general. Tenemos que poner un límite a eso, porque es que, repito, las pérdidas, cualquiera que sea, de cualquier nivel, cada persona lo vive o sufre de una manera, eh, nos hace, es como una especie de lubricante para la pérdida de la conciencia. Entonces hay que hacer un stop, porque cuando ya, por eso aquí es importante que estemos también en conexión, que estemos preguntando, que estemos no aislados, ¿ok? Porque qué pasa que o en España, por ejemplo, para los que no viven aquí o de pronto no se han enterado, en este mes han matado, no sé, 7 mujeres en diferentes lugares de España, producidos por unos eventos mentales perturbadores. Pero yo siempre me pregunto, ¿y dónde están los familiares? ¿Dónde están los amigos de estas personas? ¿Por qué está en esa situación? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Sabes? No puede ser. Tenemos que ver la manera de contactar con la realidad y preservar nuestra integridad física y mental porque este mundo se está enloqueciendo. Sinceramente, yo no sé qué será, pero las cosas están muy complicadas. Entonces, pues hay que hablar, hay que conversar, hay que abrirse, que antes lo he dicho también, pero bueno, ya que estamos pasando por aquí, y por las cosas que están pasando. Aquí dice Alejandra Lora, eso está pasando en República Dominicana, también se hacen daños ellos a los hijos de la mujer. Sí, es una cosa muy tremenda. Aquí, sinceramente, lo he hablado mucho con mi esposa. Nunca he visto tantos padres matando a sus hijos como aquí en España, sinceramente. Yo no sé si es que en otros países no se dicen las noticias de estas cosas, pero yo en muchísimos años que estuve allí en América, nunca escuché el nivel que hay aquí, que llevo 4 años, pero es que he escuchado un montón de historias muy fuertes, ¿no? Digo, vaya, no sé, esto es muy raro, no puede ser. Entonces, estamos hablando de nosotros, pero bien apunta o tomo lo que comenta allí la hermana, que también eso implica los tuyos. No solamente arrancarte los pelos tú de la cabeza, es verdad que a veces no te haces daño tú, pero lo paga tu hijo. Entonces, eso también hay que cuidarlo, ¿no? Porque es impresionante. A veces, por ejemplo, un hombre o una mujer paga su frustración con los hijos. Y eso tiene una figura psicológica, porque el hijo, por ejemplo, te puede estar recordando tus malas decisiones, tus fracasos, tus cosas, y de repente expresas todo ese odio hacia la otra persona que está ahí sin hacerte nada, ¿no? Entonces, hay que cuidar de no arrancarse los cabellos. Fíjate qué interesante. No solamente tú, sino a los que te rodean. Muy importante. Y aquí está diciendo por una pérdida. Pero ¿qué dice además el mandamiento? Porque, y aquí viene la explicación que es lo más maravilloso, porque tú eres pueblo santo para Hashem tu Elohim. Am kadosh atal Hashem Eloheicha. Pero además de eso te lo recuerda. Ubejaba har Hashem lihiot lo leam sgula. Y a ti o en ti ha hecho elección Hashem tu Elohim para que seas un pueblo prototipo además. Pueblo prototipo. Conformado Mikol Ha'amim asher al pnei Hadamah, de todos los pueblos que están sobre la faz de este suelo. Entonces recordemos estas 3 cosas. Tú tienes en los momentos difíciles que recordar, yo soy pueblo santo de Hashem. Nunca te dejes pasar por la mente, es que yo ahora mismo en estos momentos no soy pueblo porque me estoy portando mal. No, soy pueblo aunque me esté portando mal. Y el recordarlo te va a hacer callar o te va a hacer parar, porque ¿sabes qué pasa psicológicamente? Si tú cada vez que te portas mal te vives excluyendo del pueblo, un día esto te va a quedar por fuera definitivamente, pero te lo digo en tu cabeza, no porque esté insinuando que delante de Dios la salvación la pierdas o lo que sea, no, no, sino que tú te encerrarás en un cofre mental allí, que ya entonces no hay retorno hasta que Dios de repente venga y te rescate, pero no hay necesidad de sufrir tanto. Pero si es que aquí la escritura te lo está diciendo, tienes que recordar que tú eres pueblo santo, distinguido para Hashem, y tienes que recordar que Él te ha elegido para que seas pueblo prototipo. Estas cosas se recuerdan, se mencionan constantemente en la cabeza. Esto hay que decirlo, tenemos que proferirlo inclusive con nuestra boca, repetirlo. Por eso dice repetirá estas cosas, ¿no? Cuando vayas por el camino. ¿Por qué? Porque
En la carne, ya lo dice la carta a los romanos, no quiere ni puede por sí misma sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces estas son cosas que, por ejemplo, lo traigo a colación, la teoría, digamos, de la programación neurolingüística, ellos conocen esto y lo aplican y les funciona, pero no es un descubrimiento de ellos. Eso ya está en la Torá. Tienes que estar recordando constantemente, aunque no te sientas digno. Porque al fin y al cabo, será Dios el que tenga que juzgar al final. Pero tú te mantienes anclado a la promesa. El apóstol Pablo decía, trato de agarrar aquello que ya me ha agarrado a mí. Allá usa el verbo asir, que es agarrar, pero soy un poco raro, ¿no? Voy a agarrar aquello que ya me ha agarrado a mí. Entonces, luego dice a Timoteo, dile a los ricos de este mundo que sean buenos ahora, que echen mano de la vida eterna. Pues eso, hay que echar mano a la vida eterna. ¿Y cómo se echa mano a la vida eterna? Recordando y manteniendo firme la profesión de la esperanza. Dios me ha llamado a ser pueblo santo. Estoy enojado, estoy triste, estoy lo que sea. Sí, pero soy pueblo santo. Y lo soy porque Dios es el que lo ha dicho, no porque yo me lo esté inventando. Y eso te tiene que ayudar a poner un límite, porque el objetivo es que no te pongas peladura entre tus ojos, con todo lo que hemos explicado. No solo lo literal, sino el hecho de transmitir ese grado de desprecio hacia los que te rodean, ese grado de violencia, ese grado de frustración, porque aquí lo estamos viendo es eso. ¿Por qué una persona se hace daño? A ver, ¿por qué el que se suicida se suicida? Dime tú. Está expresando cierto desprecio, pero no, ni siquiera de pronto él mismo, sino el desprecio que ha percibido de todos los que le rodean, lo codifica de una manera, se le hace una distorsión ahí en su cabeza y termina pensando que, bueno, que nadie lo quiere y es mejor que se vaya del mundo. Por ejemplo, pues si esta persona recordara todos los días esto que estamos hablando, no, yo soy pueblo santo del Señor, a mí me ha escogido el Señor. Y no es para, repito, no es para creerse lo máximo ni nada. Esto, entiéndase, si estoy diciendo que repitamos y hablemos de esto, es con el objetivo de que no nos hagamos daño a nosotros ni a los que nos rodean. No es para venirte arriba y creerte la gran cosa, que ya hemos hablado un montón de eso, que nada somos delante de él. Así que está claro, ¿no? Esta mitzvah, entonces, está vigente. Sería inconcebible que alguien diga, este mandamiento está abolido, por eso es ley ceremonial. ¿Qué ceremonial tiene esto? Dime tú. No, eso es ley civil israelita. ¿Cuál ley civil? Esto es santidad. Pero claro, cuando la santidad camina por todas estas cosas, o no lo ven o lo desprecian. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se lo están perdiendo, ¿no? Pero óigase bien, igual tenemos que saber que si nosotros se nos ha concedido verlo, entenderlo, será también para ayudarlos, porque definitivamente hay un momento en el que los recursos que ofrece la cristiandad que tanto ha despreciado la Torá no son suficientes para arreglar estos líos. Pero bueno, a nosotros se nos ha concedido estos recursos, pues lo vamos a ayudar. Y a través de ese ejemplo de ayuda les vamos a mostrar que la Torá sí es útil, que es lo que siempre ha dicho la Escritura. Es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para que se den cuenta que no hay nada que hacer continuando con el desprecio con la Torá. De ahí no se saca nada bueno. Despreciando la Torá no vas a ninguna parte. Porque mientras estás bien, todo se reduce a ética y a moral. ¿Me explico? Cuando las cosas van muy bien, pues bueno, enseñas ética, enseñas moral, buenas costumbres. Cuando hay líos es cuando no saben qué hacer. Y es aquí lo que estamos tratando de aprender. La Torá, si se fijan, en cierto modo voy a echar eco de las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Pablo, creo que es en 1 Timoteo o algo así, le dice, hombre, la Torá, vista desde un ángulo, se dio para el homicida, para el que hace lo malo. Entonces hago la equiparación y digo, si en este caso te das cuenta, la Torá también, si la enfocamos, está dada más para enfrentar las cosas negativas que en realidad en lo que tiene que ver con lo bueno, porque ya lo bueno entre comillas lo sabemos, pero el problema es definitivamente lo vamos a encontrar es cuando nos enfrentamos a lo negativo, a lo malo y no sabemos qué hacer. Pues ahí donde está la Torá diciendo, mira, aquí estoy yo y no me usas.
Pero bueno, Baruch Hashem que la estamos intentando usarla, aprendiendo a conocerla, ¿no? Bien, pasemos entonces a la mitzvah 172. Dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos